Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Miré mi reloj. Eran las 3 en punto. Ya es hora de dejar el trabajo. Presioné el botón de selección y llamé a la secretaria. Lida, me voy. Si algo, Vadim se queda para mí. Estaré fuera hasta el lunes. Sabes, la pesca no tolera ningún ajetreo. Quiero estar solo. Lida parpadeó sus pestañas y sonrió comprensivamente. ¿Te vas solo o no? Oh. Por supuesto, voy solo. Mi esposa e hijo se quedarán en casa. Además, Rita iba a su dacha. Así que déjala ir. Entendí perfectamente la insinuación de Lida. No tenía un amante. Aparte de su esposa, no existían otras mujeres para mí. Pero cada vez que mi secretaria me hacía insinuaciones inequívocas, que yo ignoraba. Y ahora no podía evitarlo, me mordió. «Yuri, ¿te vas lejos?» «Lejos, mira, no me encontrarás». Dije y reí en anticipación de unas vacaciones muy esperadas. Lida me miró con una mirada extraña, en la que leí un lamento oculto y compasión. Se dio la vuelta y cerró cuidadosamente la puerta detrás de ella. En el camino a casa, fui a una tienda y compré algunos anzuelos, un par de carretes de hilo de pesca de repuesto y, sin poder resistirme, una espléndida caña de pescar finlandesa. Eso es todo, ahora a casa, a cambiarme de ropa y salir. Mientras caminaba hacia el coche, incluso empecé a silbar una especie de melodía. El sol brillaba, el día estaba hermoso y el ánimo era genial. Rita estaba en casa. Rápidamente empaqué mis cosas. Metí mi caña de pescar en su funda. Me puse la chaqueta y me dirigí hacia la puerta. Escuché la voz de mi esposa. «¿Y para despedirte?» «Bueno, por supuesto». Abracé a Rita y la besé en los labios. Ella acarició suavemente mi mejilla. «Descansa bien, mi amor. No me extrañes, estaré de vuelta pronto». Miré a mi esposa. Una lágrima rodó por su mejilla. «O tal vez olvidaré este viaje de pesca, me quedaré en casa y pasaré el fin de semana con mi familia». «No. Yuri, no te preocupes por eso. Todo estará bien». Rita me besó en los labios una vez más. «Por la mañana, no olvides abrigarte, ahora hace frío, y tienes problemas en la columna». Me empujó suavemente hacia la salida. Tuve suerte con mi esposa. Llevamos casi 20 años juntos, y nuestra relación es como la de recién casados. Durante ese tiempo tuvimos 2 hijos. 2 hijas, Olga y Katrine. Rita, después del nacimiento de la más joven, dejó su trabajo y se dedicó por completo a criarlas. Yo aportaba dinero a la familia. Especialmente porque había mucho que aportar. Heredé de mi padre una empresa bastante grande que vendía antigüedades. La expandí, comenzando a trabajar con joyería. Con el tiempo, incluso empecé a hacer joyas, creando y vendiendo imitaciones de obras de famosos maestros. El negocio prosperaba y a mi familia no le faltaba dinero. Contraté a mi primo Vadim y, después de 6 meses, lo nombré mi subdirector. Se adaptó tan bien al negocio que estaba pensando en hacerlo copropietario en un futuro cercano, transfiriéndole algunas de las acciones. En resumen, todo estaba bien conmigo. 1 o 2 veces al año volábamos al sur con la familia. Quería mucho a Rita. No escatimaba en gastos para ella. Siempre y cuando ella estuviera feliz conmigo. Al ver su rostro con una sonrisa dulce y suave, estaba dispuesto a dar mi vida por ella. Rita respondía de la misma manera. Yo estaba bañado en su amor. Con el tiempo, los niños crecieron, y me parecía que mi felicidad familiar nunca se acabaría. En la salida de la ciudad, reposté, llené 2 latas de gasolina para el bote y en 10 minutos me salí de la carretera de circunvalación. Era mediados de octubre. Aún no era otoño, pero tampoco invierno. Las hojas de los árboles no se habían caído por completo, estaban colgando de las ramas con sus puntas en brillantes manchas sobre el fondo de las agujas de pino de color verde grisáceo.
Pero pronto llegaría el viento del norte, y estos últimos recuerdos del verano cubrirían las calles y aceras en una brillante alfombra crujiente. Me detuve frente a una pequeña casa de madera de pino en medio de la noche. Una vez adentro, noté que estaba un poco más fresco que afuera. Debería encender la chimenea y tomar algo de beber. Estaba de muy buen humor, anticipando la salida de pesca de mañana por la mañana. En la pequeña sala de estar encendí un fuego en la chimenea. En la cocina, después de revolver en un antiguo armario, encontré una botella de whisky de cebada previamente sin abrir y un vaso limpio. Estaba oscureciendo. Pero todavía podía ver los pinos y la orilla del lago desde la ventana de la cocina. Se estaba levantando un viento sobre el lago. Los pinos crujían y agitaban sus copas al ritmo de sus ráfagas. Cuando las ráfagas de viento cesaban, había un extraño silencio. Era tan tranquilo que se podía escuchar la respiración profunda del lago. Un lugar hermoso. Regresé a la sala de estar. Fui a un grabador de cintas en una pequeña mesa y encendí el interruptor. Del altavoz salió la melodía de mi canción favorita, cantada por Chuck Berry. Las mujeres son gatos sanguinarios, pero es terriblemente aburrido sin ellas. Chuck el bromista me convenció, me serví un buen whisky de cebada y me senté en la silla de mimbre frente a la chimenea con el vaso en la mano. Quería sentarme y contemplar el fuego, lejos del ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana. No tenía prisa. Escuchando mi música favorita, me sentía como el hombre más feliz de la tierra. Los troncos en la chimenea se quemaron y se deshicieron en brasas humeantes. Con la llegada de la noche, el viento aumentó y sacudió las persianas y las ventanas. Si no agrego leña, la chimenea pronto se apagará. Me estremecí. No tenía ganas de salir con este clima. Pero no había otra opción. Tenía que buscar leña que estaba apilada afuera, junto al cobertizo de botes. Me puse mi chaqueta, salí y bajé cuidadosamente los escalones de piedra natural hasta la orilla. Un fuerte viento había dispersado las nubes pequeñas, y el camino era claramente visible a la luz de la luna. La madera estaba apilada ordenadamente contra la pared, bajo un toldo que era una extensión del techo. Ya había colocado el segundo tronco en el brazo doblado derecho, cuando escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, pero no tuve tiempo de esquivar el golpe en la cabeza que me aturdió. Algo crujía en mi cráneo y un dolor agudo atravesaba todo mi cuerpo. Luego, el cielo de luna se desenfocó frente a mis ojos y me desplomé. Me desperté cuando me arrastraban por los sobacos. ¿Lo mataste? Reconocí la voz de Rita, con sorpresa. No, solo lo aturdí por ahora. Dijo una voz masculina desconocida y con humo. No necesitas quedarte aquí, toma tu coche y vete a casa. Recuerda, no estuviste aquí. Todo estará bien. Escuché el crujido de las piedras bajo mis pies. No me llames, te encontraré yo mismo. Dijo la misma voz. Me recogieron nuevamente bajo mis brazos. El hombre respiraba fuertemente en la parte trasera de mi cuello. Era pesado. Supuse que estaba hablando de mí. De repente, se me ocurrió, quiere matarme. Pero por alguna razón no sentí miedo. Mi reacción fue completamente instintiva. Con un tirón, me torcí y agarré a mi oponente. Él tropezó de la nada y cayó boca arriba. Me arrojé sobre él, tratando de agarrarlo por el cuello. Pero el desconocido recuperó rápidamente el conocimiento y me golpeó en la cabeza con su puño, justo donde me había golpeado antes. Grité de dolor, pero mis manos apretaron aún más su garganta. El hombre debajo de mí jadeaba. Con un esfuerzo increíble logró arrojar su pierna hacia arriba y rodar sobre mí. Ambos rodamos al agua. Al caer, mi oponente había logrado estar por encima de mí y ahora intentaba ahogarme. No era muy profundo y apoyé los pies en el fondo rocoso y luego me enderecé bruscamente. Le golpeé en la barbilla con la cabeza. El desconocido aflojó su agarre por un momento. Casi salté del agua y lo agarré de nuevo por el cuello, pasando por encima de él. El adversario se ahogaba, tratando de sacar la cabeza del agua, pero yo la presionaba hacia abajo. Estaba de pie en el agua, mis manos apretando la garganta de mi asesino.
Mi ropa estaba mojada y me arrastraba hacia abajo. Mi oponente logró impulsarse desde el fondo por un momento. Inhaló con la boca bien abierta, pero perdió inmediatamente el equilibrio y volvió a sumergirse bajo el agua. Puse un pie en la plataforma del muelle del bote y el otro en una roca grande en el fondo. Con todas mis fuerzas, empujé la cabeza del asesino bajo el agua, agarrando su garganta. No recuerdo cuánto tiempo estuve así, escupiendo y jadeando por aire. El hombre ya no se movía. Desclavé los dedos y su cuerpo flácido salió a flote, balanceándose en las olas, y comenzó a golpear su cabeza contra la plataforma del muelle con un sordo golpe. Con dificultad logré arrastrar el cuerpo a la orilla. Busqué en su ropa, pero no encontré nada. No tenía un arma ni ninguna otra arma. Dejando el cuerpo junto al agua, me dirigí cautelosamente al cobertizo de botes. Entré desde el lado del lago y salí por la puerta. Por supuesto, no encendí la luz. Bueno, está aquí en algún lugar. Revolví en la oscuridad durante mucho tiempo en los estantes hasta que encontré lo que buscaba. Tratando de no hacer ruido, tomé un gran tarro de metal de la estantería. Pasé mucho tiempo tratando de abrir la tapa herméticamente cerrada con mis uñas. Finalmente, después de romper algunas uñas, logré abrirla. Metí la mano en el gel de sílice y rebusqué en el paquete cuidadosamente embalado. Gracias a Dios, todo estaba allí. Desenvolví el papel aceitado y tenía en mis manos una pistola TT bien aceitada. El silenciador y 2 cargadores con municiones estaban embalados por separado. Inmediatamente puse uno en la empuñadura y jaleé el cerrojo. Me tomé mi tiempo y le puse el silenciador. Hice clic en el seguro y deslicé la pistola detrás del cinturón. Bueno, hora de ver quién quedaba en la casa. Intenté levantarme, pero resbalé en los escalones de piedra y me di un golpe en la pierna. El dolor me hizo recobrar la sobriedad. Eché un vistazo al lago y subí con precaución al porche. La luz estaba encendida en la casa y la puerta entreabierta despedía un cálido aroma. Miré con cautela hacia la sala de estar. Había un hombre extraño sentado en una silla de mimbre frente a la chimenea con un vaso de whisky. Me apoyé en el umbral de la puerta y debo haberme delatado. Entonces, ¿todo está bien? El hombre no se dio la vuelta, siguió mirando el fuego, aparentemente creyendo que no tenía nada que temer. Tomaremos una copa y luego nos iremos. Por cierto, esa puta y su novio ya se han ido. Decidí actuar sin rodeos, manos en la cabeza. No grité, hablé calmadamente, casi cariñosamente. Sorprendentemente, el hombre saltó de su silla, derribando la botella de whisky sobre la mesa, mirándome aturdido y con el arma apuntándole, manos detrás de la cabeza. Date la vuelta. Continué en un tono gélido. El arma en mi mano parecía muy convincente, así que el hombre obedientemente levantó las manos y se dio la vuelta. Rápidamente entré en la habitación y lo golpeé en la parte posterior de la cabeza con la empuñadura de la pistola. Sí, Mao Zedong tenía razón 1000 veces, el fusil da a luz al poder. Y aunque tengo una pistola en la mano en lugar de un fusil, no cambia la esencia de esta expresión. Oh, Rita. ¡Qué perra astuta! Derramó una lágrima. Me recordó una canción de Chuck Berry. Las mujeres son gatos sanguinarios, pero es terriblemente aburrido sin ellas. Sí, no podría ser más aburrido. ¿Qué me hicieron? Miré hacia arriba y no vi mi bate de béisbol de herencia sobre la chimenea. ¿Cómo es que no me mataron de inmediato? 1000 preguntas giraban en mi cabeza. Y la más importante, ¿por qué? ¿Por qué? Y lo más importante, ¿por qué? ¿Qué la empujó a participar en el asesinato de su propio esposo, el padre de sus hijos? Ninguna mujer cuerda, incluso si odia a su esposo, haría algo así. Claramente había algún aliciente muy dulce. ¿Un amante? Solo por un nuevo amor, una mujer está dispuesta a hacer cualquier cosa, incluso asesinar. Con una pasión ardiente, no dudaría en renunciar a su vieja relación por un nuevo amor, o más simplemente, por un polvo fresco. ¿Cuándo hizo eso? Bueno,
pensaré en eso más tarde, especialmente porque todavía no tenía respuestas a estas preguntas. Senté el cuerpo flácido en una silla y le aseguré los brazos a los reposabrazos. Todavía quedaba whisky en el fondo y di un trago directo del cuello de la botella. Miré al desconocido. Sus párpados temblaron un par de veces. Está despierto, pero finge ser una manguera. Le di palmaditas en las mejillas con mi arma. Deja de fingir. ¿Dónde está Vasilich? El hombre preguntó con voz débil. Tu Vasilich se ahogó. Se lo llevé a la orilla para que no se descompusiera en el agua. Di otro sorbo. ¿Lo mataste? El desconocido insistió, intentando liberar su lengua mientras hacía una mueca ridícula. No, simplemente lo ahogué. Me reí borracho. Estás acabado. Maldito seas. El hombre continuó maldiciendo con el mismo fervor que antes, pronunciando palabras con dificultad sin sus dientes delanteros. Me entristeció un poco. Se comportaba como un niño pequeño. Tendré que dispararle en la rodilla. Después de hora y media de extenuante interrogatorio, lo sabía todo. Bueno, casi todo. Tenía que actuar. No quedaba mucho tiempo antes del amanecer. Por un momento pensé, tal vez debería abandonarlo todo e ir a la policía, dejar que ellos lo resuelvan. Pero lo aparté. No podía estar 100% seguro de que mi interlocutor no me estaba ocultando algo. Los asesinos a sueldo son tan mentirosos. Debería saberlo. Todavía hay mucho por descubrir. No había tiempo para lamentar y quejarse de la traición de mi esposa. Debemos actuar sin emoción innecesaria, como en la guerra. Lo principal es que sé quién es mi enemigo, y resolveremos los detalles en el proceso. Por el momento, la decisión debe tomarse sin vacilación. Me levanté bruscamente, al mismo tiempo que metía una bala en la recámara. Levanté la mano derecha hasta el nivel del hombro y apreté el gatillo. Hubo un ligero estallido, como si se hubiera descorchado una botella de champán. Apareció un agujero rojo en la frente del villano y cayó hacia atrás con la silla. Aunque una bala de un cartucho de TT es lo suficientemente ligera, derribaría a un hombre a esa distancia. Dejando todo en la sala tal como estaba, salí de la casa y bajé por las escaleras de piedra salvaje hasta el lago. El cuerpo estaba allí. Saqué un ancla del agua, en forma de stock de hierro fundido, y la até cuidadosamente a la pierna del hombre ahogado. Me quedé allí. ¿Iba a arrastrarlo con la carga hasta el barco? Gruñendo, desaté el ancla y, tomando el cuerpo por debajo del brazo, lo arrastré con dificultad hasta el bote, atado con una cadena a un anillo de metal martillado en el muelle. Luego cargué allí el ancla improvisada, traje los remos del cobertizo de botes y subí al barco. Sería una risa si tuviera agujeros. Me alejé del muelle, puse los remos en los remaches y empujé el barco por la orilla con juncos. Cuando me alejé lo suficiente, até el ancla a la pierna del cadáver y lo empujé al agua. Como era de esperar, el cuerpo se hundió lentamente en las profundidades. Allí fue donde envié también la pistola. Cuando regresé a la casa, el cielo comenzaba a iluminarse en el este. Traje latas de gasolina del coche y las coloqué cuidadosamente en el pasillo. Fui a la habitación y, rebuscando en el armario, saqué mi vieja chaqueta. La puse cuidadosamente sobre el bandido tendido. Le puse su anillo de bodas en el dedo anular y un reloj de pulsera en la muñeca. Arrojé su teléfono celular al suelo. Luego puse algo de madera en la chimenea. Supongo que eso es todo. Es hora de irse. Levanté una lata con ambas manos y rocié un poco en el suelo de la sala de estar, sobre el cuerpo inmóvil, y salpicé algo en las paredes. Luego usé la segunda lata para rociar la puerta principal y, vertiendo gradualmente la gasolina, me alejé 10 metros de la casa. Después de todas las manipulaciones, llevé las latas al cobertizo de botes y las coloqué cuidadosamente cerca de la pared. No podía confundir al enemigo durante mucho tiempo, pero tendría alguna ventaja en tiempo. Regresé a la casa, encendí un fósforo y lo arrojé a un charco de gasolina. El pasado me había alcanzado. Estoy en guerra de nuevo. No importa cuánto nuestra sociedad feminizada intente sacar la agresividad de los hombres, siguen siendo hombres. Bueno, no todos.
Abuelas, madres, hermanas y esposas hacen todo lo posible para convertir a los hombres en criaturas amorfas y sin sexo, aptas solo para ganar dinero y servir los deseos de las mujeres. Pero un hombre es ante todo un guerrero. Y si eres un hombre, si tienes un núcleo en ti, debes estar listo para defenderte. Las guerras siempre han existido y siempre existirán. Mientras haya quienes quieran la esposa de alguien más, la casa de alguien más o la tierra de alguien más, serán inevitables. Aquellos que orquestaron todo esto pensaron que estaban tratando con un debilucho con gafas que no podía defenderse. Pero calcularon mal. Y se los demostraré lo suficientemente pronto. El nuevo día amaneció húmedo y frío, caminé rápidamente hacia la carretera. Tuve que dejar el coche atrás para mantener la ilusión de que el dueño ebrio había quemado su casa, al menos por un tiempo. Mi pasado se había quemado con él. No hay vuelta atrás. Debo ir hasta el final y dejarlo así. Lo más importante es llegar a la ciudad, llegar a la oficina y tener tiempo para bloquear todas las cuentas. Si no es demasiado tarde. Además de mí, mi subalterno y a veces mi propio primo tienen derecho a disponer de las cuentas de la empresa. Él es a quien mi esposa husmeó. Y decidió darle a su amante un regalo de bodas en forma de cadáver de su esposo y su empresa. Preparó una dote. Me maldecí a mí mismo con palabras groseras. Es cierto lo que dicen, solo los más cercanos traicionan. Una cosa que no podía entender, vivir conmigo durante tantos años, dar a luz a 2 hijas y traicionar tan cínicamente, condenándome a la muerte. Oh, cómo mirarán a los ojos a los niños. 2 horas después salí a la carretera y a la hora del almuerzo ya estaba en la ciudad. Lo primero que necesitaba era conseguir un teléfono celular, luego ir a la oficina y finalmente encontrar un lugar donde quedarme hasta el lunes. Obtener lo esencial, vaciar su caja de seguridad, lidiar con su familia y desaparecer. Había mucho que hacer y el tiempo se agotaba. El asunto del teléfono celular se resolvió rápidamente. Compré el teléfono más barato y una tarjeta SIM en un kiosco. Mantuve todos los números que necesitaba en mi cabeza. Lo primero que hice fue llamar a mi secretaria, Lida. Ella estaba encantada de recibir mi llamada, como si la hubiera estado esperando toda su vida, y en media hora ya estaba parado en el umbral de su apartamento, en una zona residencial en las afueras de la ciudad. Sin hacer preguntas innecesarias, Lida me ofreció café. Pude ver por su rostro sonrojado que estaba considerando agonizantemente si desnudarse de inmediato o guardar lo más delicioso para la noche, más aún cuando la noche se acercaba rápidamente y la espera no sería larga, pero preferí posponer las delicias para más tarde y le pedí a Lida que fuera a la oficina. Hoy es sábado y mi aparición no pasará desapercibida. La seguridad informará sobre mi visita a los superiores en el trabajo, y por lo tanto, a Bedim, mi hermano. Se darán cuenta de que estoy vivo y tratarán de tomar medidas. ¿Qué tipo de medidas? No es difícil adivinarlo. La tarea principal de Lida era traer la tablet, que estaba guardada en una caja fuerte en mi oficina. No le resultaría difícil entrar en el edificio. ¿Qué tiene que ver ella? Cuando entrara, la seguridad desactivaría la alarma. Es poco probable que la registren en su salida. Después de todo, ella es la confidente del jefe. Es fácil meter una tablet en un bolso de mano. Explicaba todo muy detenidamente a mi agente. Ella escuchaba atentamente, parpadeando con sus largas pestañas, y asentía de vez en cuando con entendimiento. Después de aprender la tarea y reponerse rápidamente, Lida todavía no pudo resistirse y me besó anticipadamente en la mejilla. Cerró de golpe la puerta principal. Ahora todo lo que teníamos que hacer era esperar. Cada hombre tiene un sexto sentido. Solo uno lo tiene desarrollado y suena en el momento adecuado. Y el otro, estúpidamente, no le presta atención. Así soy yo. Hace mucho tiempo, en mi vida anterior, la capacidad de percibir el peligro inminente antes de que se manifestara salvó mi vida más de una vez. Gradualmente me acostumbré a confiar en mí mismo y en mis sentidos. Ahora mi instinto no estaba sonando, estaba rugiendo, llenando mi alma de un sentido de peligro inminente,
me levanté de la silla y caminé hacia la puerta principal. Silencio. Estaba a punto de volver a la habitación cuando escuché pasos afuera. Alguien se acercaba al rellano. Escuché. Los pasos se desvanecieron. ¿Tal vez Lida volvió? No parece, ella abriría la puerta de inmediato. Escuché a alguien susurrar algo detrás de la puerta. No pude distinguir una palabra. Pero estaba claro que había más de una persona en la puerta. Los susurros se hicieron más fuertes y escuché claramente un grito amortiguado de una mujer. No había nadie más que Lida para gritar. La llave resonó en la cerradura. Hizo clic un cerrojo y la puerta comenzó a abrirse lentamente. Yo estaba detrás de la pared y aún no intervenía en el proceso. La luz en la habitación estaba encendida, y había mucha luz en el pasillo. Una cabeza afeitada apareció en la puerta. Se detuvo por un momento, como si estuviera oliendo, luego su portador entró en el apartamento. Sostenía una pistola en la mano. No reaccioné, necesitaba saber cuántos invitados habían venido a encontrarme. Después del primer invitado, el segundo entró en el apartamento. Sostenía a la secretaria torpemente con una mano y le tapaba la boca con la otra, por si acaso. No había nadie más. Debió de haber un tercero, el conductor. Pero se quedó afuera, en el coche. Parece que Lida fue atrapada con un portapapeles después de todo. Y los guardias decidieron verificar quién era tan rápido. No sabían nada de mí, o habría habido más. Todos estos pensamientos pasaron por mi cabeza como un torbellino. Y mi cerebro ya había dado la orden de actuar. Di un paso, y con el pulgar de mi mano derecha presioné el punto Z en el cuello del bandido. Inmediatamente se desplomó. Lo sostuve y a Lida, bajándolo suavemente al suelo. El primer bandido no escuchó nada. Derek, déjala en paz, aún tendrás tiempo para jugar. Ven aquí. Llegó su voz desde el interior del apartamento. Me asomé a la habitación. El personaje estaba mirando algo en el alféizar de la ventana. Ni siquiera se giró. Golpeé el cuello del tipo con el borde de mi mano, y el bandido cayó al suelo sin emitir un quejido. La pistola se le cayó de la mano y se deslizó por el parqué, contra la pared. Por supuesto, no era caballeroso atacar por la espalda. Debería haber llamado a mi oponente y habríamos recorrido la habitación durante mucho tiempo, golpeándonos rápidamente, hasta que uno de nosotros diera en el blanco. Hermoso. Pero estúpido. El bandido probablemente solo me dispararía. Y luego tendría que averiguar quién es quién. Así que sin glamour, recogí la pistola y regresé al pasillo. Lida se había recuperado un poco y trató de ponerse de pie. Su atacante no se movía. Ayudé a la chica a levantarse y la llevé al sofá. Luego traje una toalla húmeda y limpié suavemente la sangre de su labio roto. Me miró en silencio durante un rato, luego preguntó de repente, ¿los mataste? No, solo los noqueé, no les dije nada, no saben que estás aquí. En la recepción revisaron mi bolso y decidieron comprobar quién me envió. La recepcionista sollozó. Su rostro se arrugó y las lágrimas brotaron de sus ojos. Me pegaron, pero no dije nada. Sus hombros temblaron y rompió a llorar. Chach, puse mi brazo alrededor de los hombros de Lida. Lo sé, traje algo de agua. Los dientes de la chica castañeaban contra el borde del vaso. Tenemos que salir de aquí. Acaricié su rostro y la besé, tratando de calmarla. ¿Viniste en coche? Sí, está en la entrada. El conductor está ahí, era tal como pensé. Bueno, aún no es de noche. Até a los invitados no deseados con una cuerda y empujé a Lida para que saliera. Vamos rápido, súbete al coche. Le grité a la oscuridad de la entrada. Lida se subió rápidamente al asiento junto a mí. Me levanté de mi asiento, atravesé el arco y me incorporé al flujo de autos. Tenía que esconder a la chica en un lugar seguro. Y ya sabía dónde. Esto ocurrió hace aproximadamente 2 años. Estaba conduciendo de regreso a casa, repitiéndome a mí mismo que necesitaba comprar pan.
El día anterior, mi esposa y yo habíamos tenido una gran pelea y ella se había ido con las niñas a casa de su madre para llorar en su hombro. En casa me esperaban los dumplings fríos de ayer y una botella de cerveza. Una auténtica fiesta según mis estándares. Era finales de otoño. Las ruedas del auto crujían sobre el delgado hielo de los charcos congelados. Estaba de mal humor, las cosas no iban bien en el trabajo y había problemas en la familia. Ya me había dirigido a la tienda cuando noté cierta conmoción entre los arbustos. Cuando salí del auto, vi a 2 jóvenes matones tratando de arrebatarle una bolsa de compras a un hombre mayor. Contaban con una presa fácil, pero el anciano se mantenía firme, repeliendo valientemente los golpes de sus atacantes. Pero luego noté que se acercaba un tercer hombre por detrás. Corrí hacia el lugar de la pelea y le di una patada en la ingle al primer atacante con mi pie derecho, luego giré sobre mis talones y sin dudarlo golpeé al otro en el pómulo con mi mano derecha. Voló hacia un lado y cayó al suelo, tambaleándose. Mientras yo trataba con los 2 primeros, el abuelo se encargó del tercero. Gracias, joven. No tenías que molestarte, yo podría haberlo hecho solo. El anciano corrigió alegremente su gorra torcida. Pero gracias de todos modos. De nada, realmente podrías haberlo hecho solo. Sonreí mientras veía a los jóvenes derrotados, apoyándose mutuamente, gemir en la oscuridad del callejón. Mi nombre es Iván Avgustinovich, pero puedes llamarme Didi, y así comenzó nuestra amistad. El anciano me invitó a cenar. Mi esposa de ojos negros y almendrados y mis hijas lloronas no me esperaban en casa, así que acepté la invitación sin dudarlo. Llegamos al final del tranvía, giramos en un callejón y nos encontramos frente a una casa de madera de una sola planta, rodeada por una alta valla de metal. Un enorme perro pastor caucásico corrió hacia nosotros, Steve. Nuestra gente, dijo el abuelo en voz alta y el perro agitó la cola. Entra. Subimos al porche y el propietario abrió la puerta principal. Dentro de la casa estaba limpia y cálida. Una estufa ardía en una esquina del gran salón, troncos de abedul crepitaban alegremente. El anciano avivó el fuego con la pala. Una lluvia de chispas se elevó hasta la bóveda de la chimenea. Los muebles eran de época y antiguos, un poco voluminosos pero sólidos. En una pared colgaban bellas piezas de caza disecadas. Las cabezas de un jabalí, un ciervo, un lobo y un oso colgaban en una pared. Luego venían cabezas bastante exóticas de búfalos y un leopardo sonriente. A todas luces, estos eran los trofeos de caza del propietario. En las otras 2 paredes, donde no había ventanas, se colgaron alfombras con una vasta colección de armas frías, dagas antiguas, espadas, algunos cuchillos curiosos y trabucos, y Dios sabe qué más. El suave pelo de las alfombras acentuaba la gracia de las formas y la poderosa presencia del acero. Noté la mirada orgullosa del propietario. No siempre fui viejo. El último sonrió a través de su bigote gris. También fuimos corredores una vez. No terminó y hizo un gesto de invitación. Siéntate. El anciano señaló una silla frente a la estufa. ¿Quieres té? Asentí con la cabeza. El hombre se acercó a la mesa y me sirvió una taza de té caliente y espeso de una tetera de aluminio, con hierbas, fragante. Me entregó una taza llena, di un sorbo. Ligeramente dulce y ácido, la bebida calentaba agradablemente mi garganta y estómago. Mientras bebía té, el abuelo montó hábilmente la mesa. Papas estofadas con conejo, col, pepinillos. Huevos crudos. Finalmente, una botella de whisky apareció en la mesa. Por favor. Bebimos y tomamos nuestro tiempo y comimos. Era tan acogedor, como si hubiera vivido en esta casa la mitad de mi vida. El cansancio se había ido, la ansiedad había desaparecido. Todo a mi alrededor se volvió familiar y conocido. Entonces, la primera vez que nos conocimos, el abuelo sacó de la pared un cuchillo inusual, con una hoja ondulada. Es un Cris malayo. Un arma hermosa y cruel. Con su hoja inusual, se cree que aleja a las fuerzas oscuras y es fiel a su maestro hasta el final.
Un amigo me regaló este Chris. El anciano hizo una pausa, como si recordara algo, y luego me entregó el cuchillo. Tómalo como recuerdo. Yo, recordando la costumbre, comencé a sacar dinero. El maestro sonrió. No tienes que pagar por este regalo. Pasó el tiempo. Me hice amigo del abuelo y lo visité con frecuencia. Vivía solo y no escudriñaba su alma con preguntas sobre las razones de su soledad. Para ser honesto, no entendía del todo quién era él. Era o bien militar o geólogo. Y el abuelo mismo no lo contaba. Fue allí donde decidí llevar a Lida. Después de conducir unas cuadras, abandonamos el auto, llevando la pistola. Nunca se tienen suficientes armas. Especialmente en mi situación. Tomamos el tranvía hasta la última parada. Caminamos unos 300 metros por un callejón oscuro y golpeé en una puerta conocida. Step ladró. La puerta se abrió y apareció el abuelo en el umbral. ¿Quién está aquí? Hola, abuelo. Ah, Yure. El anciano bajó del porche y abrió la puerta. Por un tiempo miró a Lida, luego, sin decir una palabra, se apartó para que entráramos al patio, y entonces recordé lo más importante. Lida, ¿traíste la tableta? Prácticamente no dormí esa noche. Trabajé mi magia en la tableta, retirando dinero y transfiriéndolo a cuentas de reserva. Por la mañana, el saldo de mi antigua empresa era insignificante. Por supuesto, se darían cuenta por la mañana. Descubrirían que la secretaria intentó sacar una tableta de la oficina. Harán 2 más 2 y se darán cuenta de que estoy vivo. Nadie más que yo y Bedim tenía acceso a las cuentas. Bedim está fuera de sospecha, porque organizó todo él mismo. Eso me deja solo a mí, sí, una sorpresa desagradable. Con este pensamiento me quedé dormido solo por la mañana, me desperté con el olor a café. Deslicé lentamente de la cama y caminé descalzo hacia la cocina. El abuelo estaba friendo granos de café en una sartén de hierro fundido. Ya habían adquirido un dorado necesario y era hora de molerlos. En la mesa había un molino casero listo. Un pequeño cántaro de cobre estaba cerca. El aromático brebaje no duraría mucho. El dueño vertió cuidadosamente los granos tostados en el molino y me hizo un gesto. Buenos días, puedes empezar. Giré pensativamente un pequeño pomo, convirtiendo gradualmente los fragantes granos de café en polvo. Luego lo vertí en el jazmín. A continuación, el abuelo hizo la magia él mismo. Vertió agua y puso la mezcla en la arena caliente. Después de un rato, la crema comenzó lentamente a subir hasta el borde del recipiente. El aroma del café se intensificó, y el abuelo ya estaba colocando pequeñas tazas de café en la mesa. La chica todavía está dormida. Me informó, sin preguntar su nombre, deja que duerma. Anoche pasó por mucho. Tomé la taza, y di un pequeño sorbo. La bebida caliente bajó agradablemente por mi garganta, abriéndose paso hacia mi estómago. Mi abuelo me miró con curiosidad. Le conté brevemente mis desventuras. ¿Qué piensas hacer? El abuelo se sirvió una taza de café, en primer lugar, para acomodar a la chica. No puedo dejarla sola. Seguro que la están buscando. Y eventualmente la relacionarán conmigo. Y eso no es bueno. Para ella. Suspiré. No significa nada para mí, pero no puedo simplemente dejarla. La chica puede quedarse conmigo. Los extraños no entran aquí. Y si pasa algo, el abuelo murmuró y señaló las escaleras hacia el segundo piso. Tengo sorpresas para los invitados no deseados. No tenía dudas al respecto. Gracias, abuelo. Eso soluciona muchos problemas. Es lunes. Voy a la ciudad. Voy a ver a algunas personas de mi vida anterior. Tendré que lidiar con eso. El abuelo asintió con comprensión, dando un sorbo a su bien preparado café. Lleva mi coche. Y toma mi tarjeta de crédito. Eso debería ser suficiente por ahora. El dueño colocó las llaves del coche y la tarjeta de crédito sobre la mesa. Gracias por el coche, pero no necesito el dinero. Tómalo, tómalo. El dinero nunca está de más. Lo recuperarás, pagarás tu deuda. El abuelo fue a la ventana y separó las cortinas.
Era casi el amanecer. Durante la noche, el hielo había decorado el cristal de la ventana con patrones y lo había convertido en una ventana de vitral caprichosa. Se acerca el invierno, y la cocina de repente quedó en silencio y triste. Conduje tranquilamente por la calle cubierta de polvo helado. El coche del abuelo superó todas mis expectativas. Iba a ver una vieja chatarra en el garaje. Pero en el establo estaba un hermoso Toyota RAV4. Prácticamente nuevo. Sí, el abuelo sabía cómo sorprender. Aumenté la velocidad y salí a la avenida. La ciudad se veía adelante. Pronto, las luces de la publicidad insistente, las vitrinas y las multitudes de personas, como hormigas que correteaban por las profundas grietas de las calles de otoño, se asomaron por la ventana del coche. Todavía no tenía un plan concreto. Así que decidí dirigirme a mi oficina para ver a los personajes principales de esta obra. Después de unos 20 minutos, llegué al Café Smokey, que ocupaba la esquina de un edificio antiguo justo al otro lado de la calle de mi oficina. Era difícil no notar este lugar. La luminosa publicidad con el nombre se iluminaba las 24 horas. Las paredes pulidas eran de ladrillo rojo antiguo. Guitarras vintage colgaban en los espacios entre las columnas que sostenían el techo. En el lugar más honorable, detrás del cristal, había una guitarra firmada por el propio Chris Norman. Y la música de Smokey sonaba constantemente, trayendo una dulce nostalgia por los dorados días de juventud ya pasados. Empujé la pesada puerta y me sumergí en la melodía de Don't Play Your Rock and Roll to Me. Inmediatamente me invadió el aroma de la deliciosa comida. Un camarero rápido y desconocido me llevó a una mesa libre. Mientras ordenaba crutones con mejillas de cerdo fritas y una taza grande de café, miré por la ventana hacia la entrada de la oficina. En la mesa puse mi teléfono en posición de grabación para capturar los momentos más interesantes, y no tardaron en llegar. El Volvo rojo de mi subdirector se estacionó justo según lo programado. Bedín salió del coche algo nervioso y abrió la puerta trasera, ofreciendo una mano a la dama sentada en el coche. La rubia elegantemente vestida y de mediana edad que salió del coche se veía muy impresionante. Un traje de negocios negro de luto, hecho de una fina tela cara, destacaba perfectamente todas las curvas piquantes de una figura esbelta esculpida en el gimnasio. En comparación, Bedín parecía un poco simple. Haciendo todo lo posible para poner cara de luto, tomó a mi esposa del brazo y la llevó hacia la entrada de la oficina. Rita secó teatralmente sus ojos con un pañuelo de batista. Sí, tristeza. La delegación de empleados tristemente encogidos, encabezada por el jefe de seguridad, recibió a la pareja en el porche. Acción 1. Una rica viuda ha venido a ver su herencia. Lo malo es que la especial tristeza no se refleja en los ojos de su difunto esposo en el momento oportuno. Después de todo, el esposo, después de todo, no era un perro. No había límite para la tristeza del personal. Hijos de puta, maldije en mi cabeza, apagando la cámara de mi teléfono. Bueno, averigüemos qué pasa. No tenía sentido seguir sentado. Pagué la cuenta y salí al coche al son de Chris Norman. Apenas me había movido cuando vi un pequeño Subaru azul en el retrovisor. Al principio no le presté mucha atención, pero cuando lo vi de nuevo en otra intersección, me dio una desagradable sensación en el estómago. Cola. Alguien debió haberme reconocido en el café y rápidamente informado a la persona adecuada. Trabajo rápido, chicos. Manteniendo una distancia invisible, nos alejamos del bullicioso centro. Al pasar otra intersección, di una brusca vuelta y aceleré por un estrecho callejón a toda velocidad. Mi coche incluso derrapó en una curva. El coche de los perseguidores giró detrás de mí, también derrapando. Nuestros coches corrían por el callejón a una velocidad vertiginosa. Me metí en el patio de una vieja casa abandonada. Había un terreno baldío al final de la carretera. Era eso. Conduje un poco más y luego me detuve. Bueno, la guerra es como la guerra. Puse mi mano con mi pistola detrás de la espalda y observé en silencio cómo el Subaru azul se detenía.
El coche se detuvo y dos monstruos humanoides salieron de su interior. Clásicas cabezas rapadas con ojos vacíos. Me miraron tontamente, retorciendo cadenas de bicicleta en sus manos. Luego saltó del coche un hombrecito de baja estatura y aspecto enclenque. «Yuri, alguien quiere hablar contigo». Sonrió ampliamente, como un viejo conocido, mostrando un conjunto de dientes sanos. «Necesitas venir con nosotros a un lugar». «No necesito». Hablé, soltando palabras lentamente. «Yuri, no insistas. Es en tu mejor interés». El hombrecito parecía un poco desconcertado. Me estaba comportando demasiado seguro para un nerd torpe. ¿Qué se le va a hacer? Todos estamos atrapados en estereotipos. Hizo un gesto a los gorilas y comenzaron a acercarse lentamente a mí. Suspiré tristemente. Tenía una regla, no hacer daño a los animales, pero no tenía opción. Lancé mi brazo derecho hacia adelante bruscamente y apreté el gatillo 2 veces. Los dos monos se retorcieron de manera incongruente y cayeron de espaldas, patadas y golpes en las piernas. Una bala en la rótula, eso es algo. Le pasé la vereta al nervioso chico. ¿Quién los envió? Ahora hablé. El hombrecito miró a su alrededor impotentemente. La confianza se había ido. ¿Cómo cambian las cosas rápidamente? Un minuto estaba a cargo y al siguiente yo estaba a cargo. La cara del hombrecito malicioso se desdibujó. Rápidamente pronunció el nombre del jefe de seguridad. Bueno, eso ya lo sabía. No había nada más que pudiera decirme. Un aplauso, y él se desplomó, gritando, en el asiento trasero. Sin tocar a los criminales que gemían ruidosamente, me subí al coche, di la vuelta y conduje a casa de mi abuelo. Contento de haber tenido el buen sentido de no matarlos, tenía que pensar mucho en qué hacer a continuación. Para no destacar demasiado, dejé el coche no muy lejos del final del tranvía y caminé hasta la casa. La puerta, que no estaba cerrada con llave de inmediato, provocó una oleada de adrenalina. Entré cautelosamente en el patio. En el porche, con las patas extendidas, el perro Step estaba sangrando. Me incliné hacia el perro. Step respiraba con dificultad, silbando aire entre los dientes apretados. Levanté la pesada cabeza con cuidado. El perro abrió los ojos y trató de lamer mi mano. Giré el cuerpo del perro con cuidado y vi la sangre brotar a borbotones de la profunda herida bajo su pata delantera. Ya había logrado empapar todo el lado derecho. Con cuidado, para no causarle más sufrimiento a Step, lo arrastré al vestíbulo y cerré de un portazo la puerta principal. Me preguntaba si los vecinos ya habrían llamado a la policía. Al darme cuenta de que no tenía tiempo para demorarme, encontré una sábana limpia en el armario, la rasgué en tiras y de alguna manera le hice un vendaje al perro. Extrañamente, no había señales de lucha en la casa. Parecía un allanamiento sorpresa. Anotaron la matrícula del coche del dueño y su dirección. Luego vinieron aquí. Step trató de detener a los invitados no deseados, pero le dispararon con una pistola. Se llevaron al abuelo y a Lida y se fueron. Está claro que a través de ellos un enemigo desconocido intentará llegar a mí. Especialmente porque ya sabe del fracaso. Tal vez debería haberlo dejado vivir en vano. Arrastré a Step al coche y lo puse en el asiento trasero. Necesitaba encontrar a un veterinario. En el teléfono obtuve la dirección de la clínica más cercana y no perdí tiempo en llegar allí corriendo. El doctor resultó ser astuto. Rápidamente evaluó la situación y en cuestión de minutos Step estaba en la mesa de operaciones. El doctor vio perfectamente que el perro tenía una herida de bala. Pero fingió que no le preocupaba. Pacientemente esperé hasta el final de la operación y cuando el médico anunció que todo había ido bien, suspiré aliviado. Pero Step después de la cirugía tenía que quedarse en la clínica para recuperarse un poco de la herida. Estuve de acuerdo. Esto me desató las manos. Después de pagar la cirugía y el tratamiento, dejé al perro para que se recuperara y decidí encontrar un lugar donde pasar la noche. No puedo volver a la casa de mi abuelo. Después de conducir un par de cuadras lejos de la clínica veterinaria, estacioné y comencé a decidir qué hacer a continuación. Lo primero que tenía que hacer era descubrir lo que quería. ¿Irme y mantenerme bajo perfil o vengarme?
castigar a mi esposa y a su amante y cómplice por traicionarme. Me pregunto de quién fue la idea de sacarme de esa manera tan radical. No cualquiera es capaz de ordenar el asesinato del padre de sus hijos. Los niños. Mi corazón dolía. De repente, un pensamiento cegó mi mente. ¿Niños? ¿Soy el padre de mis hijas y su madre decidió tan fácilmente matarme? ¿Los niños fueron una de las razones circunstanciales para el acto radical de mi esposa? Si los niños no son míos, entonces no hay nada horrible en intentar eliminar a un vergonzoso esposo. Matarme. Heredar mi dinero y posesiones y seguir con su vida de placer. Con el hombre que ama. El padre de sus hijos. Todo tiene sentido para mí. Bueno, Rita lo tenía todo planeado. Lo único que no tuvo en cuenta es que no es tan fácil matarme. Me quedé sentado durante un rato mirando estúpidamente hacia el vacío. No había opciones. Solo venganza. A todos ellos. A mi esposa, a mi primo y a los demás involucrados, así que... Mis enemigos conocen mi coche, así es como me rastrearon. Tenemos que deshacernos de él y encontrar otro vehículo. Tengo una pistola, pero no es suficiente. Mi vida estaba en juego y no estaría de más conseguir otra pistola. Recordé con pesar la TT que se había hundido, abrí el compartimento de guantes y saqué la Glock. Saqué el cargador. Sí, no muchas balas. Otro problema. Ir a casa de mi abuelo y buscar munición no era la solución. ¿Y la hay? Saqué mi billetera con los papeles del coche. La inspección técnica tenía un nombre diferente. No era el de mi abuelo. Desplegué el certificado de inspección. La dirección del propietario era diferente de donde realmente vivía mi abuelo. No podrían averiguar rápidamente la dirección de residencia a partir del número de matrícula. Así que sabían dónde estaban Lida y mi amigo, de alguna otra manera, y lograron adelantarse a mí. ¿Quién podría saber dónde estábamos escondidos? Lo primero que debía hacer era encontrar un lugar temporal donde quedarme. Reagrupar nuestras fuerzas, decidir qué hacer y cómo encontrar a mi abuelo y a Lida. Si fueron secuestrados y no me dejaron una nota, significa que intentarán encontrarme de nuevo. Ya sea llamándome o encontrándome en algún callejón oscuro. No tiene sentido matarme ahora. Tal como está, no soy una amenaza para ellos. Lo que quieren primero es el dinero que logré transferir a mis cuentas. Los amigos de Rita tenían mi tableta, pero no sabían las contraseñas. Estaban desesperados por ponerme las manos encima y conseguir los códigos de las cuentas. ¿Cómo? No importaba. Después de todo, existe el suero de la verdad. Busqué en mi teléfono y encontré algunas direcciones que coincidían. Encendí el motor y me alejé lentamente. Llegué a la vieja casa, mi anfitriona me recibió en el porche. Nos saludamos y la mujer maltrecha me invitó al segundo piso. Era el apartamento de mi abuelo. Queríamos venderlo durante mucho tiempo, pero se negó rotundamente a mudarse. Dijo que solo después de su muerte. Dijo, respirando con dificultad mientras subía las escaleras. Sacamos sus cosas, solo quedaron los muebles. Son viejos, pero necesitas algo para comer y dormir. La anfitriona abrió la puerta y encendió la luz. Entré en el pasillo con viejos papeles pintados. La puerta de la única habitación estaba abierta, había un viejo sofá en la habitación, con una pata rota, y algunos libros en su lugar. Antes había pinturas en las paredes. Ahora en su lugar había clavos martillados en la pared y rectángulos de papel tapiz sin desteñir. Encima del sofá, en un clavo torcido, colgaba una vieja guitarra de 7 cuerdas decorada con un lazo de seda granate. Mi padre había estado experimentando. La dueña captó mi mirada y dijo, me acerqué y pasé los dedos por las cuerdas. Hubo un sonido de una herramienta desafinada. En la cocina estrecha había un refrigerador y un fregadero oxidado colgando sobre una pequeña mesa con unos pocos platos. Estuve satisfecho con todo. La dueña tomó el dinero y desapareció instantáneamente. Pensé por un rato y me dirigí al baño.
Había sido un día difícil hoy y sería agradable enjuagarme, la lluviosa tarde de otoño parecía interminable. Estaba sentado acurrucado en la esquina del sofá, la habitación estaba oscura. Solo la luz de las farolas brillaba a través del vidrio de la ventana, arrojando un círculo de luz tenue en el suelo. La lluvia golpeaba furiosamente, trayendo una insoportable languidez, mucho no estaba claro. Decidí no calentarme demasiado y no preocuparme innecesariamente. Todo se resolvería tarde o temprano. Pero estaba seguro de una cosa, nunca volvería a ser como antes. Sin darme cuenta, me quedé dormido, la mañana irrumpió en mi cerebro de repente. Abrí los ojos, tratando desesperadamente de atrapar fragmentos del elusivo sueño. Pero, lamentablemente, se filtraron por mi cerebro como agua derretida y desaparecieron de mi memoria para siempre. Suspiré profundamente, me deslicé fuera del sofá y vagué hacia la cocina para poner la tetera en marcha. Unos minutos después, la gastada tetera de aluminio tarareaba alegremente, anunciando que el agua hirviendo estaría lista pronto. Eché una pizca de café en el vaso, metí una cuchara y busqué el tarro de azúcar con la mirada, marqué un número fácil en mi teléfono móvil. Finalmente, el otro extremo respondió: «Adelante, te escucho». «Soy Gursa. Necesito ayuda». Hablé deliberadamente despacio, dándole al interlocutor invisible la oportunidad de escucharme. «Te has equivocado. Esto no es un zoológico. Inténtalo». Marcando una segunda vez, el llamante desconectó. Sin ponerme una camisa, me puse una chaqueta de tweed gris sobre mi camisa. Revisé mis bolsillos, mis papeles parecían estar en su lugar. Saqué mi pistola y la deslicé bajo mi chaqueta. Me puse un largo abrigo. Cerré cuidadosamente la puerta de entrada y comencé a bajar las escaleras rayadas. El teléfono pitó. Leí el mensaje y lo eliminé de inmediato. Ahora conocía la dirección. El lugar estaba en un garaje de ladrillo, perdido entre cientos de edificios similares. Golpeé varias veces en la puerta oxidada. Finalmente hubo un ruido de movimiento en el interior, y la puerta crujó al abrirse. Un hombre ceñudo con pantalones deportivos elásticos y una gorra grasienta y sucia me miró con una mirada penetrante y asintió, invitándome a entrar. Hacía calor adentro. Una lámpara sin pantalla colgaba del techo. Estantes de metal con todo tipo de herramientas y piezas estaban contra las paredes. En medio del garaje se extendía un pozo de inspección. Seguí al dueño por las escaleras hasta el fondo. El hombre abrió la puerta lateral, y me encontré en un amplio vestíbulo iluminado por una lámpara fluorescente. El dueño abrió la pesada puerta de acero, y entré en el búnker subterráneo, equipado con la última tecnología. Las pantallas de los monitores parpadeaban con luz azul. Detrás de ellos, un hombre de mediana edad examinaba algo. Escuchó nuestros pasos, pero se giró hacia mí y preguntó sin saludar: «¿Qué quieres?» «Armas e información». Por alguna razón, no me sorprendió mi entorno. Sacó una bolsa grande de algún lugar y la empujó hacia mí. «Elige lo que quieras». La abrí y saqué una pequeña pistola negra con un silenciador. Walser PPK. La dejé a un lado. Tomé 5 cargadores cargados para ella. 3 granadas. Una tipo F y 2 RGD. Artillería de bolsillo. Luego saqué una ametralladora con 2 cargadores completos. Eso sería suficiente. De entre varios cuchillos, elegí un Colt Steel, tanto, en una funda de plástico. Los estadounidenses sabían mucho sobre equipo. El hombre me lanzó una mochila militar. Doblé cuidadosamente mis juguetes. ¿Qué información necesitas? Mi compañero no apartó la vista de la pantalla. Secuestraron a mis amigos. Un anciano y una joven. Necesito saber dónde encontrarlos. Saqué el Glock y lo puse en mi mochila. Puse el Walser en su lugar. Tendrás la información antes del mediodía. ¿Algo más? Cúbreme durante un par de días. Está bien, pero eso es todo. El hombre perdió todo interés en mí. Salí del garaje y me dirigí hacia la ciudad, sabiendo que tenía apoyo.
me sentí más seguro. Una figura se desprendió del G-Landbag que estaba estacionado al lado de la carretera y agitó los brazos. Reducí la velocidad y abrí ligeramente la ventana derecha. Amigo, ayuda. Mi esposa está enferma en el coche. Y mi coche se detuvo. El hombre casi lloraba, las ventanas del Helic estaban tintadas y no podía ver quién estaba dentro. Un coche acababa de pasar frente a mí. Pero inexplicablemente, no lo detuvieron. Así que me estaban esperando a propósito. ¿Cómo me encontraron? La puerta del conductor hizo clic y el frío cañón de una pistola apuntó a la parte trasera de mi cabeza. No te muevas y sal lentamente, lo tengo. Pasó por mi cabeza, comencé lentamente a salir del coche, pensando febrilmente en qué hacer en esta situación. De reojo vi un coche que se acercaba al que nadie estaba prestando atención. El coche se detuvo y hubo 2 disparos silenciosos. El matón que estaba a mi lado se dobló las rodillas y cayó al pavimento. El otro trató de esconderse detrás de mi coche, pero una bala también lo alcanzó. Todo ocurrió tan rápido que apenas tuve tiempo de comprender lo que había sucedido. 2 hombres corpulentos salieron de él, arrojaron hábilmente los cuerpos de los muertos al maletero de su coche y chirriando con los frenos, desapareció rápidamente por la esquina. Mi teléfono móvil vibró. Apareció una dirección desconocida en la pantalla. Era hora de actuar. 10 minutos después, corría por la carretera de circunvalación. Cuando llegué al giro correcto, tomé el camino de tierra y comencé a abrirme paso hacia los milagrosamente conservados salones de la fábrica de ladrillos abandonada. Tratando de no hacer demasiado ruido, avancé por la garita en ruinas. Dentro de mí, la rabia y la emoción de un depredador en la casa rugían. Estaba oscureciendo. Pronto la luna llena se reflejó en los charcos. Entré con precaución en el taller abandonado de 2 pisos. Aquí debían de haber bodegas donde los ladrillos terminados se curaban. Después de ser cocidos, los ladrillos de arcilla se dejaban curar durante varios días y luego se entregaban al cliente. Algo crujía bajo mis pies. Me detuve. De repente, pareció como si una luz parpadeara en alguna parte a lo lejos. Me quedé detrás del pilar, conteniendo la respiración. La luz volvió a parpadear. Di unos pasos más y me quedé congelado. Mi oído podía escuchar el ligero crujido de ladrillos rotos. Lo oí. Alguien estaba acechando. Me escondí detrás de un pilar y me quedé en silencio. Los pasos se hicieron más audibles. Con cuidado, retiré el seguro de la Walser. Estaba en silencio, intenté escuchar el silencio, tratando de captar cualquier sonido. De repente, oí la respiración pesada de alguien justo detrás de mí. No tuve tiempo de voltear. Por un momento, el brillante sol parpadeó en mi cabeza, y luego reinó la oscuridad. Cuando volví en mí, mi cuerpo estaba apoyado contra la pared y mis manos estaban atadas detrás de mi espalda. Estaba en una habitación tenue. Un poco más allá, en la oscuridad, pude ver el contorno de una gran mesa. Mi corazón dio un vuelco. Te tengo. Maldito cazador. Oí un sonido de gemidos a mi derecha. Giré la cabeza y vi al abuelo atado. Se oyeron pasos. Una voz ronca vino desde la oscuridad. Bueno, ¿todavía no ha despertado? No, todavía no. Parecía estar despierto. Una cabeza emergió de algún lugar en el costado. Muévelo. Parecía que estaba moviendo la cabeza. Relajé mi mano izquierda y el filo del cuchillo se deslizó desde mi manga y se clavó en mi palma. Con un par de golpes bien medidos, mis manos quedaron libres. Y cuando el segundo matón se inclinó hacia mí, lo apuñalé bajo la barbilla y luego por la garganta sin ningún preámbulo. En la oscuridad no podía ver la sangre salpicando, pero podía sentir el cuerpo cuando caía sobre mí. ¿Qué estás haciendo?, gritó el matón impacientemente, tratando de verme en la oscuridad, pero yo ya estaba detrás de él. Un golpe y el tanto, fácilmente perforó su chaqueta, se hundió en su omóplato. Le tapé la boca por si acaso, para que no gritara. ¿Quién sabe cuántos hay aquí? Se retorció en mis brazos y se quedó en silencio. Bajé cuidadosamente el cuerpo flácido al suelo, me quedé unos minutos, escuchando el silencio.
No hubo ningún sonido sospechoso, me incliné sobre el abuelo. Parecía que tenía pulso, especialmente porque había estado gimiendo recientemente. Acaricié suavemente las mejillas del anciano. Yuri, ¿eres tú? El anciano sonrió débilmente. Cállate, ahora vamos a salir. Susurré, y comencé a levantar al anciano. Tenemos que llegar al coche. Reúnete. Había una escalera que subía desde el sótano. Saqué al abuelo por ella y comenzamos a abrirnos camino hacia el coche. ¿Dónde está la chica? Pregunté, cerrando la puerta. No lo sé, yo fui golpeado primero. Salí corriendo al porche cuando Stepan ladró. No recuerdo nada más. Desperté en el sótano, atado. Gruñó mi abuelo, yo también estaba atado y me desperté en el sótano, gimió mi abuelo. Dirás que te caíste por las escaleras. Eso debería bastar. Miré a mi abuelo. No te preocupes, lo lograremos. Llevé a mi abuelo al hospital de emergencia regional. En la sala de espera parecieron creer mi historia. Pusieron al abuelo en una silla de ruedas y se lo llevaron. Me presenté como su hijo, pero nadie me hizo preguntas. No era una herida de bala, así que a nadie le importó. Solo dijeron que trajera mi pasaporte al día siguiente. El problema con mi abuelo estaba más o menos resuelto. Ahora era necesario encontrar a Lida. Aparentemente, ella y mi abuelo habían sido separados y mantenidos en lugares diferentes. Cuando me alejaba del hospital, mi teléfono móvil sonó, esta noche a las 11:30 p.m. en el Hotel Palace. Número 212. Dijo una voz inexpresiva, y se cortó. Empujé la puerta de cristal y una campana sonó en algún lugar dentro de la tienda. Un joven con un pendiente salió corriendo a mi encuentro. ¿En qué puedo ayudarte?, exclamó con alegría. Una sincera alegría brillaba en sus ojos por su tan esperada cita conmigo. Necesito una funda para saxofón. Hice todo lo posible para sonar imponente. ¿Para viola o tenor? La sonrisa del vendedor se volvió aún más amigable. ¿Y cuál es más grande? Traté de hacer un buen espectáculo preguntando una pregunta tonta. Estoy bromeando, la funda es para la viola. El joven suspiró aliviado. Abrí la funda. Encajaba perfectamente. Había mucho espacio de sobra. La llevaré. ¿Tienes un terminal? Miré mi reloj de pulsera. El dial luminoso marcaba las 10:30 de la noche. El reloj del salpicadero iba 1 minuto y medio retrasado. Debería ajustar la hora. Un pensamiento adormilado se coló perezosamente. La niebla descendía sobre la ciudad, bastante común en esta época del año. Estaba poniéndose notablemente más frío. Encendí el aire acondicionado y miré por la ventana. No había luna. En el húmedo abrazo de la niebla, la tenue luz de las farolas intentaba ahuyentar las tímidas sombras de la noche hacia las casas adormiladas. Aquí estaba el cruce. La calle cruzaba un angosto y oscuro callejón en ángulo recto. Doblé a la derecha y disminuí la velocidad junto a la acera. Luego abrí el compartimento de guantes y saqué un termo de plástico con té frío. Di unos sorbos, me recosté en el asiento y cerré los ojos por un momento. Estaba tranquilo, y sentía que estaba completamente solo en esta ciudad, donde nunca me sentí como en casa. Di unos sorbos más, puse el termo en el asiento delantero y miré el reloj de nuevo. 23:10. Bueno, es hora de irse. Arranqué el coche y conduje hasta la parte trasera del callejón, que estaba atascado en ambos lados con sombríos edificios antiguos. Cuando llegué a la intersección, giré hacia una calle más o menos iluminada. Pisé el acelerador y el coche comenzó a ganar velocidad, cortando el aire espeso de la noche. Ahí estaba, el centro de la ciudad. Disminuí la velocidad y conduje lentamente por la acera. No había nadie alrededor, la noche y la niebla ya habían descendido sobre la ciudad adormilada. Estacioné frente al Hotel Palace a las 11:30 de la noche en punto. El estacionamiento estaba lleno, así que tuve que aparcar el coche al otro lado de la calle, justo bajo las ventanas del edificio de apartamentos. Traté de tomarme mi tiempo.
Me puse la gorra de béisbol, me puse la capucha y saqué mi caja de herramientas del maletero. Cerré el coche con llave, crucé la calle y me dirigí hacia la entrada. ¿A dónde vas? La voz del portero sonaba como la voz de un ángel en el día del juicio final. A la fiesta, soy saxofonista. Respondí alargando las vocales, tratando de sonar convincente. El portero miró algún papel y luego mi estuche de música, y de repente dijo, adelante. Sonreí cortésmente y entré con confianza en el vestíbulo. Desde el salón del restaurante llegaba la música y el bullicio de voces. La fiesta corporativa estaba en pleno apogeo. Me preguntaba de dónde sacaban dinero para la fiesta, ya que yo había vaciado las cuentas de la empresa. Asegurándome de que el portero no me veía, fui hacia los ascensores. En pocos segundos estaba en el piso correcto. El pasillo estaba vacío, me detuve en la habitación correcta. Apliqué la llave universal, la cerradura hizo clic y la puerta se abrió. Me senté en un cómodo y profundo sillón y di pequeños sorbos de whisky. Justo frente a mí, en la baja mesa de café, había un Glad con silenciador cubierto con periódicos. A mi derecha, apoyé el maletín con pistolas contra la silla. Por si acaso. Nunca se tienen demasiadas armas. Antes de relajarme, me aseguré de que no hubiera cámaras en la habitación. Fuera de la ventana comenzó a llover. Las gotas de lluvia golpearon contra el cristal y corrieron por el alféizar de la ventana. Me sentí deprimido. Habían pasado 4 días desde ese fatídico sábado, y un torbellino de eventos fantásticos giraba a mi alrededor. Y hacia donde me llevaría la corriente era imposible de predecir. La puerta de entrada se abrió y vi cómo la luz del pasillo proyectaba un brillante rectángulo en el suelo de la oscura habitación. La puerta se cerró de golpe y el rectángulo desapareció. Hice clic en un interruptor. Una tenue luz iluminó la habitación. El hombre que entró todavía no me había visto. Se quitó la chaqueta y la arrojó descuidadamente en el sofá. Se dirigió al refrigerador y sacó una botella. Me senté en mi silla y lo observé atentamente. Apostaría a que lo estaba. Después de todo, era su culpa que tuviera todos estos problemas. El bastardo me había robado a mis hijos, a mi familia, a mi esposa, y estaba dispuesto a llevarse la empresa. Pero no lo hizo. Lástima por los niños. Realmente quería a mis hijas. Pero resultó que no eran mías. Él debió haber querido a sus hijos también, junto con mi esposa, su madre. Y estaba dispuesto a reunirse con su familia, destruyendo sin piedad la mía. Tosí suavemente. Vadim se sobresaltó y me miró, más sorprendido que asustado. Hola. Traté de ser educado. ¿No me esperabas? ¿De dónde has salido? Estaba tratando de reunir sus pensamientos. ¿Tú quieres decir, muerto? ¿El jefe de seguridad no te lo dijo? Han estado detrás de mí durante 4 días. No sé a quién creen que eres. Dije con una mueca. Parecía que Vadim, mi subdirector y primo a tiempo parcial, no sabía mucho. Era obvio que Vadim estaba confundido. Intentó retroceder hacia la puerta, pero no lo dejé. Siéntate. Le hice un gesto con la cabeza hacia la silla frente a mí. Hablemos. Tenía mi pistola apuntando a su estómago. Eso lo convenció y se dejó caer en la silla. Debes haber entendido que las cuentas de la empresa están vacías. Me las arreglé para transferir el dinero a otras cuentas a las que tú y Rita no podéis acceder. Sois unos pobres. Están protegidas por contraseña, así que no podéis acceder a ellas. Es una lástima, de verdad. Casi me matas. Y no has conseguido nada. Di un sorbo de mi vaso sin bajar la pistola. ¿Quién tuvo la idea de deshacerse de mí? ¿Tú o Rita? Fue idea de ella. Nunca te quiso. Ha estado conmigo desde el día que os casasteis. Y las niñas son tuyas. Lo interrumpí. Lo sé. En otras palabras, Rita llevaba una doble vida. Ah, ya sabes, había supuesto algo así.
Ella estaba tratando de quitarme de en medio con tanta sangre fría. ¿Cuál es tu parte en todo esto? La puerta principal se cerró de golpe y una voz familiar sonó. Vadim, ¿estás aquí, mi amor? En la habitación entró Lida felizmente. Al verme, se desinfló como un globo. ¿Tú? La chica asustada se cubrió la boca. Sí, esta es la última pieza del rompecabezas. Ahora todo comenzó a tener mucho sentido. Ay, Lida. Todo este tiempo me has filtrado. Pero no a Vadim, sino al jefe del servicio de seguridad. Son sus pistoleros los que siguen mis pasos, y Vadim está teniendo una aventura con ella. En secreto de Rita. En resumen, un enredo de serpientes. Lida se sentó en el borde del sofá. Yuri. No es lo que piensas. Yo nunca, se podía ver que estaba buscando desesperadamente las palabras correctas. No, Lida. Tú fuiste quien llevó a tus amigos hasta nuestro escondite. ¿Acaso casi haces que mataran a abuelo? ¿Qué amigos? Vadim cobró vida, los hombres de Polibin, el jefe del servicio de seguridad. ¿Pensaste que te estaba ayudando como amigo? Ya me estaba riendo abiertamente de él. Mi primo intentó sacar sigilosamente su pistola de detrás de su cinturón. Podía ver su movimiento perfectamente. Le di una oportunidad para levantar la pistola y apreté el gatillo. El cañón del Glock se levantó ligeramente, hubo un estallido y apareció un agujero limpio en medio de la frente de Vadim. Su cabeza retrocedió, pero la pesada silla mantuvo su cuerpo ya muerto en su lugar. Sonó un disparo. Una bala pasó silbando junto a mi oído y arrancó un trozo del tapizado del respaldo de la silla. No hubo tiempo para pensar. Automáticamente apreté el gatillo, y Lida, con un movimiento incongruente de sus brazos, cayó al lado del sofá. De su mano derecha cayó una pequeña pistola negra. La habitación olía a sangre. Fue una lástima. Lo último que quería era que ella muriera. Un alma solitaria que buscaba desesperadamente su lugar al sol. Miré alrededor de la habitación, agarré el estuche que nunca había necesitado, apagué la luz y salí por la puerta. Me quité los guantes solo cuando estaba en la calle, me senté en la sala medio vacía del restaurante. Ya era pasada la medianoche y los clientes se marchaban lentamente. El restaurante estaba abierto hasta la mañana, pero estar sentado y bebiendo toda la noche en un bar no era para cualquiera. Las prostitutas se habían ido con sus clientes y llevaban mucho tiempo entregadas al amor pecaminoso. Había algunas personas más en la sala además de mí, pero en la tenue luz sus figuras perdían sus contornos. Me bebí otro trago sin picar nada. La botella estaba casi vacía. Pero el ansiado sopor no tenía prisa por apoderarse de mi cuerpo. La tensión nerviosa de los últimos días estaba pasando factura. Sentía con horror que el segundo yo se estaba despertando en mí. El mismo yo que había estado reprimiendo durante los últimos 20 años. Me volví suspicaz y cauteloso, como un lobo. Un depredador ansioso por dar un golpe letal y preventivo. Empecé a pensar que mi nariz podía oler el peligro invisible flotando en el aire. Ya no me repelía el olor de la sangre y la muerte. Al contrario, me gustaba matar. Era el propio proceso de comandar la vida humana, y solo tú podías hacerla cruzar la línea invisible entre la vida y la muerte. La bestia de presa que había estado dormida en mí durante mucho tiempo se despertó. Y no sabía cómo iba a terminar para mí. ¿Podría detenerme en el momento adecuado? Tenía que poner fin a este espectáculo fantástico. Tenía que lidiar con Rita. Aún era mi esposa. Tenía mucho miedo de encontrarme con mis hijas. ¿Podría mantenerme fríamente indiferente? ¿Podría darles la espalda y marcharme? Todos estos años fui un padre para ellas, un padre querido. Bueno, cuánto las amaba, solo yo lo sabía. Solo un padre puede amar a sus hijas de esa manera. Observando cada uno de sus movimientos, cada gesto. Respirando el mismo aire que ellas, mirándolas a los ojos. Temiendo su crecimiento, esperando a que se fueran de la familia por un hombre. Envidiándolas secretamente, deseando solo su felicidad. ¿No puede un padre amar así?
No tenía respuesta a esa pregunta. Oye, dame un cigarrillo. Una agradable voz de mujer me sacó de mis pensamientos sombríos. Una mujer joven estaba sentada frente a mí y me miraba con curiosidad. Busqué en mis bolsillos y saqué un paquete de cigarrillos. Con el dedo índice lo empujé hacia la desconocida. Ella sacó un cigarrillo y me miró con interrogación. Encendí mi encendedor. Fuera de aquí. El camarero, que se había acercado sin que lo notáramos, agarró bruscamente el hombro de la mujer. Déjala en paz. Levanté la mano como advertencia. Mejor trae más vodka y otro vaso. ¿Quién eres tú? Miré a la mujer que parecía un poco como una mariposa nocturna. Pantalones vaqueros azules con los hoyos de moda, una blusa ligera y una chaqueta verde con capucha. Maquillaje mínimo y un corte de pelo corto. Como un soldado conscripto, ella ha salido del manicomio, ¿verdad? Pensé para mí mismo. La desconocida se mantuvo en silencio, ignorando mi pregunta. El camarero trajo una botella llena y un segundo vaso. Silenciosamente serví y moví un plato de carne hacia la mujer. Me serví vodka y bebí sin picar nada. Fumar después del vodka es perjudicial. La mujer se bebió su porción sin pestañear y olisqueó un trozo de pan. Película interesante. Mi nombre es Masa. La mujer apartó el trozo de pan y me miró a los ojos. No podía ver nada en ellos, pero el instinto del depredador alerta se despertó en mí. Masa, entonces, Masa. Me encogí de hombros indiferente y llené las copas de nuevo. Bebí en silencio. Ella siguió sentada, retorciendo la copa llena entre los dedos. Luego bebió también. Mi atención se centró en la agitación en la entrada. El camarero susurraba algo con tres tipos en chaquetas de cuero. Luego asintió imperceptiblemente hacia mi mesa. Los tres personajes se acercaron a mí. Uno de ellos retiró una silla y se sentó en ella. Miró a Masa, luego a mí. ¿Tu trapo? Me preguntó en un susurro silbante. ¿Qué? Hice como si no entendiera. Tu mujer. Mujer. Sonreí irónicamente. Mujer, mía, siéntate. Necesitamos hablar con ella. El matón hizo un gesto a sus secuaces. Uno de ellos agarró a la mujer y la arrastró hacia la salida. No hagan un escándalo. La estropearemos y la traeremos de vuelta. Se rió y trató de levantarse. Pero no tuvo tiempo. La botella estalló en su cabeza, esparciendo astillas y salpicaduras de vodka sin beber por todo el lugar. El descarado pájaro carpintero golpeó su cara contra el mantel empapado de vodka. Sus secuaces soltaron a Masa y se precipitaron hacia mí. Para ser sincero, no tuve tiempo de pensar cuando la silla se derrumbó con estruendo sobre la espalda del hombre más cercano a mí. El otro se frenó, pero eso no lo salvó. Los nudillos de mi puño crujieron a través de su nariz, lanzando su cuerpo flácido contra la barra, justo a los pies del camarero, que estaba congelado de asombro. Miré con pesar el vodka derramado y me dirigí hacia la salida, pasando por encima del cuerpo inmóvil. Extrañamente, mi conocida ocasional ni siquiera chilló. Solo no apartó sus ojos sorprendidos y encantados de mí. Casi lo olvido. Me acerqué al camarero. Abre la boca. Parecía que los ojos del trabajador de catering estaban a punto de salirse de sus órbitas. Con cuidado enrollé el dinero en un tubo y se lo metí en la garganta. Luego, de un tirón, le di un puñetazo en el estómago. Para una mejor digestión, apenas podía comprender lo que estaba sucediendo. La bestia pensaba por mí, disfrutando enormemente de la pelea. Dejando al pobre tipo atrás, me dirigí hacia la salida. Llévame contigo. Una voz de mujer sonó detrás de mí. Sin volverme, agité la mano y abrí la puerta y me fui a mi coche. Conducía de manera agresiva. Además, no había mucho tráfico pesado por la noche. Los neumáticos chirriaban en las curvas y los faros iluminaban las fachadas húmedas de las casas en la oscuridad. ¿A dónde vas? Pregunté sin volverme. No lo sé, no tengo un hogar. Dijo débilmente. Maldición, eso es lo último que necesito. El conocimiento de una mujer no estaba en mis planes. Bueno, la dejaré pasar la noche. Ya veremos mañana, me escuché a mí mismo. La bestia estaba dormida. Me desperté al sentir el tacto de un cuerpo desnudo.
Entrecerré los ojos y me arrastré hasta el borde del sofá. Levanté la manta. No había nada encima de mí, la mujer estaba acostada de espaldas a mí, pero parecía la amiga casual de ayer. Con cautela, bajé del sofá y busqué mi ropa. Mis pantalones y camiseta estaban colgando ordenadamente en el respaldo de la silla. Junto a mí, en el asiento, había una pistola con silenciador. Miré alrededor de la habitación y vi un estuche de saxofón apoyado contra la pared. ¿Por qué lo había sacado del coche? La noche anterior flotaba en mi mente como un vago espejismo. El alcohol me había ganado. Tropecé hacia la cocina y bebí un vaso de agua fría con placer. Me rasqué la mejilla. Tenía que deshacerme de la mujer. ¿Cómo se llamaba? Masa, creo. La bestia dentro de mí se agitó. Tranquilo, tranquilo, no quise decir nada malo. Solo escoltala afuera. Escuché un ligero golpe de pies descalzos y Masa entró en la cocina. Llevaba mi camisa sobre los hombros. Y luego me di cuenta de que estaba completamente desnudo. Cubriendo mi hombría con las manos, intenté esconderme detrás de los muebles, pero la descarada chica agarró mi brazo. ¿Ya te vas? Sus ojos estaban llenos de pasión. ¿Dejarías a una mujer así? Yo tampoco pude, me quedé mirándome en el espejo. No soy un bicho raro, a las mujeres les gusto. ¿Qué le faltaba a Rita? Pasé la mano por mi rostro. Moví los dedos sobre una antigua cadena de plata, colgada del cuello. Como anticuario, sabía que antiguamente la plata se consideraba un metal puro para los hombres, en contraposición al oro, un metal impuro para las mujeres. Se podría discutir al respecto, pero las balas contra lo impuro se fundían en plata. Los hombres que se arriesgaban a llevar joyas de oro corrían el riesgo de ser malinterpretados por sus contemporáneos. Luego, las cosas cambiaron y los hombres empezaron a llevar joyas de oro también. Pero incluso en la actualidad, los hombres comprensivos no llevarán collares de oro. Mi abuelo me regaló esta cadena, pero nunca dijo de quién era. La conversación no funcionó de inmediato. Rita seguía llorando, embadurnándose las mejillas de lágrimas. Pasó la última hora diciéndome cuánto me amaba. Como la habían manipulado y casi forzado su consentimiento para mi eliminación, me imaginé a su frágil y desconsolada viuda, vestida con un elegante traje negro, colocando un ramo de lilas en mi tumba. Y casi lloré yo mismo. Cuando terminó de hablar de sí misma, Rita pasó a hablar de las niñas. Dijo cuánto me querían mis hijas, que deberíamos reunirnos y olvidar lo que había sucedido como una pesadilla. Escuché todas esas tonterías, pensando en mis propios pensamientos. Mi mayor temor era la aparición de la bestia. Si se expande, no podré detenerla. Pero mi compañero estaba en silencio, sin revelar su presencia. No soy celoso por naturaleza. Todo el tiempo que viví con Rita, me parecía que no había motivo para estar celoso. Y aunque vivimos en una gran ciudad, el secreto en una bolsa no se oculta. Tarde o temprano, todo saldría a la luz. Como dicen, la esposa de César está por encima de toda sospecha. Solo ahora comencé a darme cuenta de lo idiota y arrogante que era. Después de todo, la traición está arraigada en la naturaleza de las mujeres a nivel genético. Siempre están en alerta. Cualquier hombre extraño lo evalúan como posible marido. A nivel subconsciente. Y siempre compararán a su esposo con otros hombres. Siempre. No importa lo que te cante, finalmente me cansé de las divagaciones de mi esposa. Ya basta, Rita. Soy plenamente consciente de tus aventuras eróticas. Me has estado engañando desde que nos casamos, y los niños, como resulta, no son míos. ¿De qué familia estás hablando? Eso solo es suficiente para divorciarnos. Bueno, intentar matarme lo supera todo. Recuerdo todo lo que pasó en el lago. Tus palabras se escucharon perfectamente. Rita se estremeció y se acurrucó en el sofá. Yuri, lo siento. Era como una obsesión, no me di cuenta de lo que estaba haciendo.
Miró con cautela su Walser con silenciador que estaba sobre la mesa. Deberías estar enterrada, ¿sabes? Junto al padre de tus hijas. Fui deliberadamente lento con mis palabras. Pero no quiero dejarlas huérfanas. Después de todo, las crié todos estos años. Rita cerró los ojos. En ese momento la puerta principal se cerró de golpe. Puse mi dedo en mis labios apretados. Rita miró detrás de mí con los ojos muy abiertos. Torcí el brazo bruscamente y disparé desde abajo. Alguien gimió y oí el estruendo del arma al caer. Ahora podía darme la vuelta. ¡Qué encuentro tan inesperado! ¿El mismísimo señor Polibin? Agarré al jefe de la seguridad, que gemía, por la nuca y lo arrojé al sofá junto a Rita. Bueno, toda la familia está aquí. Deberías haber visto cuánto odio había en los ojos de Polibin. Rita, ¿no crees que no sé de tu aventura con el jefe de mi SB? Debes pensar que soy un tonto. Solo el ingenuo de Bedim compraría tu cuento de amor celestial. Solo él creería que las niñas son suyas. Me miraron con 4 ojos, y su impotente enojo me hizo sentir incómodo. Planeaste todo perfectamente, usando al tonto de Bedim. Desde el principio planeaste eliminarlo después de mí. Sin intermediarios. Todo es tuyo. La bestia se retorcía en mi estómago, tratando de llegar a mi cabeza. Me levanté y miré a Rita a los ojos. Solía amarte, perra. Salía la noche de otoño. Todo parecía estar allí, pero algo faltaba. La bestia se arrastraba infelizmente dentro de mí. Apoyado contra el bordillo, estaba el familiar Elentoagen. La ventana del conductor estaba entreabierta, y el débil humo de un cigarrillo flotaba desde ella. Veo un grupo de apoyo, escondiéndome de la luz de la calle en la sombra de los árboles. Me acerqué sigilosamente al coche. Saqué la granada y aflojé los tensores. Saqué el anillo y deslicé cuidadosamente la granada en la ranura detrás del cristal. Tuve tiempo suficiente para saltar a los arbustos mojados. Incluso el Gelik saltó. El cristal salió volando, dispersando astillas por todo el patio. Me daba miedo ni siquiera pensar en lo que había dentro. Salté rápidamente al coche en movimiento. Se alejó tan pronto como cerré la puerta. ¿Cómo fue? ¿Te despediste? El conductor giró la cabeza hacia mí. ¿A dónde vamos? Solo hacia adelante. Besé a Masa en la mejilla. Para no distraerla de la carretera, el coche se dirigió a la casa, donde estaba el abuelo y Step. PD, me arrastraron con los brazos alrededor de las axilas. ¿Lo mataste? Reconocí a Rita en mi voz, con sorpresa. No, solo lo aturdí hasta ahora. Dijo una voz masculina desconocida y ahumada. No necesitas quedarte aquí, toma mi coche y vete a casa. Recuerda, no estuviste aquí. Todo estará bien. No, me quedaré hasta el final. Se podía oír la terquedad en la voz de Rita. Tengo que asegurarme de que todo salió bien. Escuché el crujir de las piedras bajo sus pies. Bueno, como quieras. Dijo la misma voz desconocida. Espera un minuto. Sentí a Rita inclinarse hacia mí y quitar la antigua cadena de plata que colgaba de mi cuello, y luego me arrojaron al agua. Mi cuerpo descendió suavemente al fondo, siguiendo la viga de hierro colado atada a mi pierna izquierda. Mis ojos pudieron ver el disco azul de la luna llena a través del agua durante algún tiempo, y luego llegó la oscuridad. Ya estaba semi-inconsciente cuando escuché varios disparos. Y luego caí de nuevo en el vacío. Cuando abrí los ojos, el abuelo y Step estaban de pie sobre mí. «Nos asustaste», dijo el abuelo. Me martillaba la cabeza. Uno de los bandidos debió de golpearme con fuerza. Y el abuelo me contó que me había rastreado con el localizador de mi teléfono inteligente. Cuando dejé de comunicarme, agarró su rifle de caza y se dirigió hacia donde señalaba el GPS. Cuando el abuelo llegó al lugar de mi ejecución, vio que ya me estaban arrojando al agua inconsciente. No dudó mucho en matar a los bandidos con 2 disparos y también eliminó a mi exmujer sin ceremonia. El abuelo lo contó todo con una calma imperturbable, como si salvara a alguien todos los días. Aún escuchaba débilmente la historia de mi rescate.
Todavía no era plenamente consciente de que finalmente todo había terminado y que podía empezar mi vida de cero. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick! Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever.
Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children. With zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job. Having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. All right, everyone's presentations are done. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me. There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. Nick! What's wrong? Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on.
Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I immediately followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was, as the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates? Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong. Mike! What have you done? Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. I didn't do anything wrong. You're still saying that? Look at him. Mike pointed at me with a shaking hand. I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract? Having said his piece, Mike collapsed to the floor. Of course. You were sent there because you had nowhere else to go. Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him. There's no way he was pushed aside.
Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he? I don't remember that part. I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one?
As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.